La arena bajo los pies de los romanos estaba roja de calor y sangre. 40.000 hombres contra casi 1.000.000. Una desigualdad que incluso ahora parece una locura. A finales del siglo II a.C., cuando parecía que Roma había alcanzado la cima de su poder, una tormenta surgió en sus fronteras del norte. Oleadas de tribus bárbaras de cimbrios y teutones avanzaban hacia Italia, arrasando todo a su paso. Eran tantos que los autores antiguos escribieron: avanzaban como el mar. Y solo un hombre se atrevió a interponerse entre ellos y Roma: Cayo Mario. Pero ¿cómo pudo detener lo que era imposible de detener? ¿Y por qué su táctica todavía despierta admiración en las academias militares del mundo? La respuesta a esta pregunta está oculta en las arenas de la Galia y en la disciplina férrea de aquellos que supieron convertir el miedo en orden. Historiadores como Plutarco y Livio escribieron que la invasión de los cimbrios comenzó alrededor del año 103 a.C. Estos pueblos migraron del norte de Europa, probablemente de las tierras de la Dinamarca moderna, y avanzaron hacia el sur, aniquilando los ejércitos romanos uno tras otro. En la batalla de Araucio, los romanos perdieron más de 80.000 guerreros. Fue una catástrofe comparable a la de Canas. El ejército que debía proteger el imperio desapareció en un solo día. En ese momento, Mario, el cónsul recién elegido, se enfrentó a una tarea que parecía desesperada: crear una nueva fuerza a partir de los restos del ejército. Pero lo que hizo no solo cambió el curso de la guerra, sino también la estructura misma del Estado romano. Primero, cambió aquello con lo que comienza cualquier ejército: las personas. Antes de él, los soldados debían ser terratenientes, capaces de comprar su propio equipo. Pero Roma estaba exhausta por las guerras, y apenas quedaban ciudadanos así. Mario tomó una decisión radical. Permitió servir a las capas más pobres de la sociedad, a aquellos que no tenían nada más que su cuerpo y su voluntad. Así surgieron los mulos de Mario, un apodo dado a los soldados porque cada uno de ellos llevaba sobre sí hasta 30 kilogramos de armas, armaduras, comida y herramientas de construcción. Esta revolución de Mario cambió la esencia misma del ejército romano. Ahora la legión dejó de ser una reunión de terratenientes para convertirse en una máquina profesional. El término con el que Mario describía la disciplina sonaba como disciplina militaris, no solo orden, sino una forma de vida donde cada movimiento, cada sonido, incluso la respiración, estaba subordinado a un objetivo. Los arqueólogos encontraron en la Galia puntas de pilum, pesadas lanzas con las que los legionarios golpeaban al enemigo a corta distancia. Sus puntas de hierro se hacían blandas deliberadamente para que, después del impacto, se doblaran y no pudieran ser lanzadas de vuelta. Era un arma no de fuerza bruta, sino de cálculo. Cada elemento del ejército de Mario fue construido con precisión matemática. La imaginación dibuja este momento: un camino polvoriento a lo largo del cual se extiende una columna de 40.000 hombres, sin lujosos convoyes, sin privilegios, solo personas, escudos, lanzas y una sola respiración para todos. Cada legionario lleva sobre su espalda su futuro y el futuro de Roma. De lejos parece que no es un ejército lo que se mueve, sino un único organismo vivo de metal y sudor. Y aún así, lo que les esperaba no era solo una batalla. Delante había una pesadilla que ni siquiera Mario podía prever. Un choque con una masa bárbara tan inmensa que los romanos dudaron por primera vez si un hombre podía oponerse al número. Y fue precisamente en este momento cuando comenzó la historia de aquella táctica tan descabellada que salvó a Roma. Los romanos marcharon hacia el norte durante semanas. Cada día comenzaba con el sordo tintineo del metal. Eran los centuriones golpeando los escudos con sus bastones, levantando a los soldados. Primero, pan de espelta y agua con vinagre. Luego, una marcha de hasta 20 kilómetros con todo el equipo. Plutarco escribió que en el ejército de Mario, soldado era aquel que sabía soportar. Y fue precisamente esa paciencia la que se convirtió en un arma, más terrible que una espada. Para comprender la magnitud del horror que se avecinaba, hay que saber una cosa: contra Mario avanzaba un muro viviente de tribus.
Las fuentes afirman que cimbrios y teutones sumaban no menos de 300.000 hombres en edad de combatir, y junto con mujeres y niños, hasta 1.000.000 de personas. Llevaban consigo carros, ganado, enseres, pueblos enteros en camino. No era una campaña militar, sino una migración mundial. El estruendo de las ruedas y el bramido del ganado resonaban durante días. Cuando los exploradores informaban sobre el tamaño de esta procesión, los legionarios guardaban silencio. Ni siquiera los veteranos habían visto nada parecido. Mario comprendía que una batalla abierta con tal cantidad de enemigos era un suicidio. Él eligió lo que más tarde se llamaría la táctica de combustión lenta. En el mundo moderno, se puede comparar con una estrategia agotadora en el boxeo. No golpear primero, sino obligar al oponente a agotarse. Así actuó Mario contra los bárbaros. No se lanzaba a la batalla. Obligaba al enemigo a esperar. Construía campamentos fortificados en las colinas, rodeados de fosos y terraplenes. Cada día los legionarios cavaban la tierra, erigían muros y entrenaban, mientras los cimbrios esperaban, perdiendo disciplina y paciencia. Este trabajo constante fue la base de un nuevo principio, castra, el campamento fortificado. Se convirtió en un símbolo de la ingeniería militar romana. Cada campamento era perfectamente cuadrado, con fosos, puertas y una calle principal, la Via Principalis. Incluso los enemigos decían, los romanos construyen como si fueran a vivir aquí para siempre. Los arqueólogos encuentran hoy día rastros de estos campamentos, restos de fosos y hogares de piedra, construidos con tal precisión como si hubieran sido hechos por ingenieros del siglo XXI. Pero mientras los legionarios cavaban la tierra, los bárbaros perdían la cabeza. Sus líderes, Boiorix y Teutobod, no entendían por qué Mario permanecía inactivo. Estaban acostumbrados a un enemigo que se lanzaba a la batalla. Y aquí, silencio. Solo antorchas por las noches y líneas ordenadas de tiendas en el horizonte. Los bárbaros intentaron atraer a los romanos, organizando demostraciones de fuerza. Golpeaban sus lanzas contra los escudos, rugían como bestias. Pero Mario no respondía. Él esperaba. Sabía que la guerra no era ira, sino tiempo. Entonces aplicó lo que los oficiales modernos llamarían guerra psicológica. Enviaba destacamentos en incursiones cortas, golpear, quemar el convoy, desaparecer. Los bárbaros comenzaban la persecución, perdiendo la formación. Cuando regresaban, encontraban el campamento de Mario ya fortificado e inexpugnable. Esta era la manera romana de decir, estamos aquí para siempre. Un elemento clave de este enfoque fueron las señales, las tubae y las cornua, trompetas de cobre y cuernos, con las que los comandantes dirigían a miles de hombres. Imagina una pared de sonido, un zumbido grave que resuena en el pecho cuando la legión recibe la orden de avanzar. Para los bárbaros era una señal de poder, sonidos que sometían el espacio. Mario entendía que la disciplina no era solo orden, sino una forma de miedo. Enseñaba a los legionarios a mantener la formación incluso cuando querían huir. Sus centuriones andaban con bastones, las vitis, y golpeaban con ellos no a los enemigos, sino a los suyos, si alguien rompía la línea. Por cobardía, ejecutaban a 1 de cada 10, un procedimiento llamado decimación. Los historiadores debaten si Mario la aplicaba con frecuencia, pero la amenaza misma hacía que la legión fuera de hierro. A mediados del verano, los bárbaros perdieron la paciencia y se dividieron. Los teutones se dirigieron al sur, hacia la Provenza, esperando irrumpir en Italia. Los cimbrios permanecieron en el norte. Mario esperó precisamente esto, la división del enemigo. Ahora podía luchar no contra 1.000.000, sino contra la mitad de la fuerza. La batalla que debía decidir el destino de Roma tuvo lugar junto a un río, cuyo nombre Livio conservó como Axi, y fuentes posteriores llaman Aquae Sextiae. Aquí, Mario organizó lo que un estratega moderno llamaría una trampa de perímetro.
Él eligió de antemano un lugar donde colinas y barrancos convertían la llanura en un laberinto mortal. Ante los ojos de los bárbaros instaló un campamento, como si los desafiara a la batalla. Pero por la noche, parte de los legionarios se ocultó tras una colina. Debían atacar por la espalda en el mismo momento del ataque. Al amanecer, la tierra temblaba por los pasos de los bárbaros. Los teutones avanzaban en una masa compacta, gritando para ahogar el miedo. Los arqueólogos encuentran hoy día rastros de estos campamentos, restos de fosos y hogares de piedra, construidos con tal precisión como si hubieran sido hechos por ingenieros del siglo XXI. Pero mientras los legionarios cavaban la tierra, los bárbaros perdían la cabeza. Sus líderes, Boiorix y Teutobod, no entendían por qué Mario permanecía inactivo. Estaban acostumbrados a un enemigo que se lanzaba a la batalla. Y aquí, silencio. Solo antorchas por las noches y líneas ordenadas de tiendas en el horizonte. Los bárbaros intentaron atraer a los romanos organizando demostraciones de fuerza. Golpeaban sus lanzas contra los escudos, rugían como bestias. Pero Mario no respondía. Él esperaba. Sabía que la guerra no era ira, sino tiempo. Entonces aplicó lo que los oficiales modernos llamarían guerra psicológica. Enviaba destacamentos en incursiones cortas, golpear, quemar el convoy, desaparecer. Los bárbaros comenzaban la persecución, perdiendo la formación. Cuando regresaban, encontraban el campamento de Mario ya fortificado e inexpugnable. Esta era la manera romana de decir, estamos aquí para siempre. Un elemento clave de este enfoque fueron las señales, las tubae y las cornua, trompetas de cobre y cuernos, con las que los comandantes dirigían a miles de hombres. Imagina una pared de sonido, un zumbido grave que resuena en el pecho cuando la legión recibe la orden de avanzar. Para los bárbaros, era una señal de poder, sonidos que sometían el espacio. Mario entendía que la disciplina no era solo orden, sino una forma de miedo. Enseñaba a los legionarios a mantener la formación incluso cuando querían huir. Sus centuriones andaban con bastones, las vitis, y golpeaban con ellos no a los enemigos, sino a los suyos, si alguien rompía la línea. Por cobardía, ejecutaban a 1 de cada 10, un procedimiento llamado decimación. Los historiadores debaten si Mario la aplicaba con frecuencia, pero la amenaza misma hacía que la legión fuera de hierro. A mediados del verano, los bárbaros perdieron la paciencia y se dividieron. Los teutones se dirigieron al sur, hacia la Provenza, esperando irrumpir en Italia. Los cimbrios permanecieron en el norte. Mario esperó precisamente esto, la división del enemigo. Ahora podía luchar no contra 1.000.000, sino contra la mitad de la fuerza. La batalla que debía decidir el destino de Roma tuvo lugar junto a un río, cuyo nombre Livio conservó como Axii, y fuentes posteriores llaman Aquae Sextiae. Aquí Mario organizó lo que un estratega moderno llamaría una trampa de perímetro. Él eligió de antemano un lugar donde colinas y barrancos convertían la llanura en un laberinto mortal. Ante los ojos de los bárbaros instaló un campamento, como si los desafiara a la batalla. Pero por la noche, parte de los legionarios se ocultó tras una colina. Debían atacar por la espalda, en el mismo momento del ataque. Al amanecer, la tierra temblaba por los pasos de los bárbaros. Los teutones avanzaban en una masa compacta, gritando para ahogar el miedo. Los legionarios permanecían en silencio. Mario ordenó esperar hasta que el enemigo se acercara a la distancia de un lanzamiento de pilum. Silencio. Y el estruendo de los cascos. 2 mundos chocaban en ese instante. Cuando Mario levantó la mano, los romanos lanzaron sus lanzas. Cientos de bárbaros cayeron, la masa restante se estrelló contra los escudos, pero este fue solo el primer acto.
Detrás de la colina ya se levantaba polvo. La segunda parte del ejército de Mario se preparaba para asestar un golpe que pasaría a la historia como una de las decisiones más geniales de la antigüedad. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Cuando los bárbaros chocaron contra la línea romana, la tierra tembló, como si hubiera cobrado vida. El aullido era tal que ni siquiera los oficiales podían hacerse oír por encima de sus soldados. Los teutones, altos, con largas trenzas y escudos de roble, se lanzaban hacia adelante, como una tormenta. Pero la formación romana no se movió ni un paso. Los legionarios, que estaban en las primeras filas, se apoyaban en sus espadas cortas. Los gladius, que no estaban destinados a golpes amplios, sino a estocadas cortas y precisas bajo las costillas. En la estrechez, esta arma convertía a cada uno en una hoja mecánica. El estruendo del metal, los gritos de los heridos, el olor a sangre y sudor, todo se mezcló en un caos insoportable. Pero Mario no desenvainó la espada. Él estaba en la colina y esperaba la señal que debía decidirlo todo. El sol golpeaba los ojos reflejándose en los cascos. Abajo los romanos cedían bajo el empuje de los bárbaros. Parecía que la formación estaba a punto de flaquear. Pero fue entonces cuando se escuchó un sonido que cambió el curso de la batalla. El bajo zumbido del cuerno, el cornu. Era la señal para el destacamento oculto, emboscado tras la colina. Por la noche, Mario ordenó enviar varias cohortes, unos 4,000 hombres para flanquear. Se escondieron hasta el amanecer en un barranco, tendidos bajo sus capas y respirando hacia la tierra para no delatarse con el vapor de su aliento. Ahora se levantaron y golpearon a los teutones por la espalda. En ese momento los romanos al frente pasaron de la defensa al ataque. Los bárbaros quedaron entre dos fuegos. Era la clásica doble mandíbula, una táctica que más tarde se llamaría maniobra de cerco. Los historiadores militares modernos llaman a esta estrategia operación en pinza. En aquel entonces los romanos decían de manera más sencilla, circumvenire, rodear, atrapar, cerrar. Y así fue como las legiones de Mario cerraron el cerco. Cientos de bárbaros intentaron abrirse paso, pero los pesados escudos y lanzas les restaban movilidad. Los que huían tropezaban con las trampas romanas, fosos y estacas excavados de antemano. Todo el espacio alrededor del campamento se convirtió en una gigantesca carnicería. Los hallazgos arqueológicos en la región de la actual Aix-en-Provence confirman la magnitud de la masacre. Los arqueólogos encuentran hoy día rastros de estos campamentos, restos de fosos y hogares de piedra, construidos con tal precisión como si hubieran sido hechos por ingenieros del siglo XXI. Pero lo más sorprendente ocurrió después de la victoria. Cuando la batalla terminó, los bárbaros restantes, mujeres y niños, se refugiaron en el campamento en la colina. No pidieron piedad. Según Plutarco, las mujeres teutonas mataron a sus hijos y a sí mismas para no caer en esclavitud. Este acto de desesperación conmocionó incluso a los endurecidos romanos. La victoria resultó ser tan terrible que, como escribió Apiano, el aire sobre el valle todavía olía a muerte durante mucho tiempo. Para Roma, esta fue la primera tregua real después de largos años de humillaciones. La noticia de la victoria de Mario se extendió por toda Italia. Lo llamaron el tercer fundador de Roma, después de Rómulo y Camilo. Pero el propio Mario entendía, la segunda mitad de la tormenta aún quedaba por delante. Los cimbrios, al enterarse de la muerte de sus aliados, se dirigieron al sur, y ahora todo se decidía por si él lograría encontrarlos antes de que irrumpieran en Italia. En este momento nace otro símbolo del genio militar romano, la marcha. Los historiadores modernos comparan la velocidad de movimiento de las legiones de Mario con las maniobras militares contemporáneas. En un día, los soldados recorrían 25 kilómetros a través de terrenos difíciles, llevando hasta 30 kilogramos de carga. Esto no era simplemente un desplazamiento, era una prueba de supervivencia. De aquí surgió la expresión mulas de Mario. El legionario llevaba a la espalda todo,
casco, cota de malla, lanzas, un cuenco, pan, una pala e incluso un poste para levantar fortificaciones. El principio principal de este nuevo ejército era la autonomía. Cada soldado era su propio proveedor e ingeniero. Cuando la legión se detenía, en 30 minutos ya había un campamento fortificado. Durante la noche, convertían una colina desierta en una fortaleza, y al amanecer desaparecían como fantasmas. Fue entonces cuando apareció un nuevo tipo de oficiales, los legados. Estos no eran aristócratas, sino profesionales, formados en las guerras. Entendían que la victoria no estaba en la gloria, sino en el cálculo. El legado se aseguraba de que cada cohorte se moviera, comiera y durmiera según el horario. Un solo fallo podía costar una legión entera. En el norte, al pie de los Alpes, los cimbrios ya se preparaban para la invasión. Eran incluso más numerosos que los teutones. Las fuentes hablan de hasta 250,000 guerreros. Llevaban consigo escudos cubiertos de piel y lanzas adornadas con calaveras. Creían que los espíritus de sus ancestros los guiarían a la victoria. Y los romanos solo creían en el orden, y ahora dos fuerzas, dos mundos, dos formas de guerra avanzaban una hacia la otra. En las llanuras del norte de Italia se preparaba un enfrentamiento que decidiría si Roma existiría mañana, o si el mundo sería engullido por la tormenta bárbara. Al amanecer, cuando la niebla aún se extendía sobre las llanuras junto al río Po, el ejército romano se puso en orden de marcha. Cayo Mario estaba de pie en una pequeña elevación y observaba cómo sus legionarios se alineaban. Según Plutarco, nunca alzaba la voz, daba las órdenes con calma, y en esa calma se sentía confianza. Ante él se extendía la llanura, detrás de la cual, como un mar oscuro, se elevaban las filas de los cimbrios. Eran tantos que, como escribieron los autores antiguos, todas las colinas se convirtieron en personas. Los cimbrios formaron sus carros en semicírculo, convirtiéndolos en una muralla, detrás de la cual estaban las mujeres y los niños. Era su mundo en miniatura. No vinieron a luchar, sino a vivir, a conquistar tierra para sí mismos. Pero ante ellos se alzaba la máquina que Mario había creado. Él no solo construyó un ejército, reescribió su ADN. Ahora cada legión era precisa como un mecanismo. Mario entendía, un combate directo con tal número de oponentes era un suicidio. Por eso utilizó una estratagema que los historiadores más tarde llamarían reserva en profundidad. Dispuso las legiones en 3 líneas, dejando un tercio de las tropas detrás, invisibles para el enemigo. Cuando los cimbrios se lanzaron hacia adelante, pensando que tenían delante a todo el ejército, estas filas ocultas debían cerrar el cerco. La palabra clave de ese día era manípulo. Esta era la unidad básica del ejército romano, compuesta por aproximadamente 120 hombres. Actuaban como células de un organismo único. Cada manípulo sabía cuándo retirarse, cuándo cerrar la formación. Fue precisamente esta flexibilidad lo que distinguió a los romanos de la masa bárbara, donde cada uno luchaba por sí mismo. Al mediodía, los cimbrios pasaron al ataque, primero lentamente, luego cada vez más rápido. Sus líderes gritaban, los tambores marcaban el ritmo de los pasos, cientos de cuernos rugían al unísono, y la tierra bajo los pies de los legionarios vibraba. No era un ataque, era una avalancha. En el primer momento, los romanos simplemente desaparecieron en esta avalancha. Pero luego la formación de Mario comenzó a funcionar. La primera línea de legionarios clavó los pilum en el suelo, en ángulo, creaban una barrera contra lanzas y caballos. Luego siguió un breve silbido, la señal de los tribunos. En ese mismo instante, la primera línea dio un paso atrás, abriendo espacio para la segunda. Esta lanzó sus pilum. Miles de lanzas volaron como lluvia. Sus puntas de hierro se doblaban al impactar, quedando clavadas en los escudos de los cimbrios. Los bárbaros intentaron deshacerse de ellas, pero el peso del arma les arrastraba los brazos hacia abajo.
En ese momento, los centuriones entraron en combate, oficiales superiores, cada uno al mando de 100 hombres. Se les distinguía por una cresta en el casco, colocada transversalmente, para que los soldados los vieran incluso entre el humo. Se movían a lo largo de la línea, gritando «cerrad filas», y la formación realmente se cerró. Los legionarios avanzaban con pasos cortos, cubriéndose mutuamente con los escudos. Donde el golpe de los cimbrios era especialmente fuerte, Mario introducía reservas. Utilizaba señales de fuego y sonido, cuernos y humo de antorchas. Estas señales eran como un lenguaje. Cada combinación significaba movimiento, giro, ataque. Esto le permitía controlar a 40.000 hombres sin estar en el fragor de la batalla. Los cimbrios lucharon ferozmente, agarraban a los romanos por los escudos, los tiraban hacia abajo, les rasgaban la cara con las garras, pero la disciplina romana no les permitió abrirse paso. La batalla duró todo el día. Al anochecer, la tierra bajo los pies se había convertido en un barro pegajoso, mezclado con sangre. Livio escribió que en el torrente de cuerpos desaparecieron los ríos. Esto no es una exageración poética. Los arqueólogos aún hoy encuentran huesos calcinados en el valle de Vercellae, donde tuvo lugar la batalla. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mario dio la última orden. Las reservas ocultas avanzaron. Desde detrás de las colinas salieron cohortes frescas y golpearon el flanco. Para los bárbaros fue como un rayo en un cielo sereno. Comprendieron que estaban rodeados. El pánico se extendió más rápido que el sonido. Los que estaban en las primeras filas intentaron retirarse, pero detrás estaban los carros y las mujeres. Era una trampa en la que cada paso se convertía en muerte. Los gritos de las mujeres se fusionaron con el rugido de los animales heridos. Los cimbrios lucharon hasta el final. Según Plutarco, su rey, Boiorix, cayó, luchando con una espada en cada mano. Su cuerpo fue encontrado más tarde bajo una pila de sus guerreros. Al anochecer todo había terminado. El campo de batalla era un mar infinito de cuerpos. Según diversas fuentes, murieron hasta 150.000 bárbaros. Decenas de miles fueron hechos prisioneros. Por parte romana, las pérdidas fueron mínimas, alrededor de 3.000 hombres. Esta proporción parecía imposible, pero los romanos no creían en milagros. Creían en la formación, en la disciplina, en que cada persona era solo una parte de un mecanismo mayor. Mario estaba sobre el valle y guardaba silencio. Entendía que no solo había ganado una batalla, había salvado una civilización. Si los cimbrios hubieran irrumpido, Italia habría quedado indefensa. Pero detrás de esta victoria no había suerte, sino un cálculo frío. Demostró que la inteligencia puede vencer a la masa, que el orden es capaz de doblegar el caos. Pero detrás de esta victoria se ocultaba algo más. Ahora, el ejército que había salvado a Roma no pertenecía al Senado, sino al propio Mario. Y esto marcará el comienzo de una nueva era, cuando la espada de la República se vuelva por primera vez contra sí misma. Cuando el polvo de la batalla sobre Vercellae se asentó, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. El campo, donde hacía poco resonaban las espadas, se convirtió en un cementerio silencioso. Los romanos con antorchas recorrían los cuerpos, comprobando quién estaba vivo, quién muerto. Solo se oía el crepitar de las hogueras y el golpeteo de los martillos. Forjaban nuevos clavos para los carros, para transportar los trofeos. Livio escribió que la tierra estaba tan empapada de sangre que fue imposible ararla durante muchos años. Incluso los romanos, acostumbrados a la vista de la muerte, guardaban silencio. Sabían, hoy se habían enfrentado a la desaparición. El Senado calculó más tarde que en la batalla de Vercellae murieron más de 150.000 bárbaros, otros 60.000 fueron hechos prisioneros. Los historiadores debaten las cifras exactas, pero los hallazgos arqueológicos en el valle confirman, aquí pereció un enorme número de personas y animales. Restos de ruedas rotas, puntas de flecha y adornos de bronce de las tribus cimbrias se encontraron en capas de tierra de 1 metro de espesor.
Todo apunta a una cosa. Fue una batalla del fin del mundo para un pueblo entero. Los romanos recogieron los trofeos, lanzas, escudos, adornos de oro, pero el trofeo más valioso no fue el botín, sino la confianza. Después de décadas de derrotas, volvieron a creer en sí mismos. Mario se convirtió en un héroe, el segundo después de Escipión el africano. La gente lo recibía en las calles, arrojando coronas a sus pies. Plutarco escribió que las multitudes gritaban «Mario, Salvador de Italia». Pero detrás de esos gritos se ocultaba un nuevo miedo. Mario creó un ejército que no era controlado por el Senado. Los soldados no eran ciudadanos que defendían su tierra, sino mercenarios, leales personalmente a él. Les daba tierra, recompensas, promesas de futuro. No luchaban por la república, luchaban por su comandante. Así comenzó una nueva era, cuando las legiones romanas se convirtieron por primera vez en un instrumento de poder, no de Estado. Desde ese momento, la palabra legión dejó de ser solo un término militar, se convirtió en un arma política. Cada legión podía elevar o destruir a cualquier político. Los historiadores lo llaman la Reforma de Mario, pero en esencia fue una revolución. Cambió no solo al ejército, sino también el alma misma de Roma. Fue entonces cuando apareció el concepto de tropas auxiliares, auxilia. Eran aliados no romanos a quienes se les permitía servir a cambio de la promesa de ciudadanía. Sus habilidades hacían al ejército universal, jinetes de Numidia, honderos de las Islas Baleares, arqueros de Creta, convertían la legión en una máquina multinacional. Pero junto con esto crecía también el poder personal de los generales. Mario fue elegido cónsul 6 veces consecutivas, una violación inaudita de la tradición. Los senadores susurraban que era demasiado popular, demasiado fuerte. En el pueblo lo llamaban el tercer fundador de Roma, pero sus enemigos veían en él el principio del fin de la república. Polibio, un siglo antes de Mario, ya advertía: cuando los soldados dependan de la generosidad del caudillo y no de las leyes, Roma caerá. Estas palabras parecían una profecía, pues pronto su ejército se enfrentaría no a los bárbaros, sino a los romanos. Comenzaría una era de guerras internas, cuando la espada que salvó a Roma se volvería contra sí misma. Pero por el momento nadie lo sabía. Esa noche, después de Vercellae, los legionarios se sentaron alrededor de las hogueras, asaban carne, compartían pan, cantaban. Sus rostros estaban cubiertos de hollín, sus armaduras de barro, sus manos temblaban de cansancio, pero en sus ojos ardía un fuego. Sabían que habían hecho lo imposible, que 40.000 hombres habían logrado rodear y aniquilar a casi 1.000.000. Mario pasó entre las hogueras en silencio. No celebraba, su rostro era de piedra. Según Plutarco, miraba a sus soldados como instrumentos que habían cumplido su misión. Pero en la profundidad de su mirada había una sombra. Comprendía que había desatado una fuerza que sería imposible contener. Pocos días después entró en Roma. Multitudes lo esperaban con incienso y flores. Los senadores colocaron una corona de laurel sobre su cabeza, pero mientras ascendía al Capitolio, delante de él marchaban los legionarios, aquellos mismos pobres a quienes él había dado armas y un propósito. Gritaban su nombre, y la ciudad zumbaba como el mar. En ese momento, la vieja república tembló. Desde entonces, la victoria en Vercellae ha pasado a los libros de texto como un ejemplo de la combinación ideal de táctica, ingeniería y psicología. Los oficiales modernos todavía estudian las maniobras de Mario. Su método, primero disciplina, luego el golpe, se convirtió en la fórmula del éxito para los ejércitos de todos los tiempos. Pero detrás de la fría lógica de esta victoria se ocultaba una paradoja.
para salvar a Roma, Mario tuvo que destruir sus viejos cimientos, y cuando regresó a la capital, nadie comprendía aún que ese día no era solo un triunfo, sino también el principio del fin, pues los imperios rara vez perecen a manos de sus enemigos, más a menudo por aquellos que los salvaron. Pasaron varios años. Cayo Mario ya no era el héroe que recordaban después de Vercellae. La gloria se había desvanecido y en su lugar había llegado la suspicacia. Se volvió irritable, retraído, obsesionado con el poder. El Senado lo apartaba de las decisiones, sabiendo que detrás de él había un ejército capaz de subvertir el Estado. Pero Mario no sabía vivir sin la guerra. Había creado una máquina y ahora no podía detener su avance. Mientras tanto, otro hombre regresó a Roma, Lucio Cornelio Sila. En otro tiempo, había sido oficial de Mario, sirviendo bajo su mando en Numidia. Ahora, sin embargo, se había convertido en su rival. Entre ellos no había amistad, solo un frío respeto. Ambos sabían, Roma era demasiado pequeña para dos, y por primera vez, las espadas, creadas para defender la República, serían levantadas contra los propios romanos. Los historiadores llamarían a esto el comienzo de las guerras civiles, pero en ese momento todo parecía diferente. Una lucha por la ley, el orden, el honor. Mario afirmaba que protegía al pueblo, Sila, que salvaba al Senado, y cada uno tenía detrás de sí legiones, listas para morir por su comandante. La reforma que le había dado fuerza a Roma ahora lo dividía por la mitad. Sila fue el primero en atreverse a lo impensable. Condujo sus tropas hacia Roma. Era un sacrilegio. El ejército no debía entrar en la ciudad, pero nadie pudo detenerlo. Por primera vez, las legiones pasaron por las puertas sagradas y las danzas brillaron en las calles de la capital. La República terminó no en batalla, sino al son de sus propios tambores. Cayo Mario huyó. Viejo, enfermo, exiliado, todavía creía que podría regresar, y regresaría, pero la Roma que había salvado en Vercellae ya no sería la misma.